Bienvenido al podcast en español, Road to the IPO. Hoy día en el podcast tengo el gran placer de recibir a alguien que desde 2018 quería pasar al podcast, pero nunca pude. Y ahora con esta situación ahorita lo estamos haciendo por videoconferencia. Hoy día en el podcast tengo el gran placer de recibir a Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de LEN, emprendedor y director de seguridad de su compañía. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo, ¿qué tal? Gracias por tenerme acá en tu show. Gracias, muchas gracias. Hace tiempo que quería pasarte, pero no tuve la oportunidad y ahora es el momento. Sí, muy contento que llegó el momento. Como te digo, mucho ha cambiado desde que conversamos aquella vez en el 2018, pero muy oportuno porque casualmente, como estábamos hablando anteriormente, tú fuiste una de las primeras conversaciones que yo tuve cuando estábamos arrancando Leden. Y en verdad es un verdadero placer. Cuando recibí tu mensaje y empezamos a hablar otra vez, me entró como un blast from the past, recordándome de todo lo que ha pasado desde aquella vez que conversamos. Y nada, como te digo, todavía tengo muy fresco, siento que todo empezó ayer. Así Sí, que me encanta, bueno, siempre me encanta hablar del journey, del sí. viaje, digamos, a cómo llegamos a donde estamos. Y como te digo, me parece muy bonito porque tengo un recuerdo muy puntual de que tú fuiste una de las primeras conversaciones que tuvimos, así que me alegra mucho poder estar finalmente haciendo el show. Muchas gracias a ti porque tú fuiste uno de los primeros que me contactaste por LinkedIn, me metiste un mensaje y a mí siempre me da el placer de conocer gente y tuvimos una discusión. Pero para la gente que está escuchando y viene el podcast, quisieran saber un poco sobre ti. ¿Te podrías introducir y hablarme de ti? Sí, cómo no. Hablo mucho, así que si quieres me También. frena. Bueno, mi nombre es Mauricio Di Bartolomeo. Originalmente, por mi acento, se podrán dar cuenta que soy de Venezuela. Nacido y criado en Venezuela hasta que tuve 15 años. A los 15 años, cuando yo estaba creciendo y mi familia vive en Venezuela, fue cuando primero entra Chávez Sí, al gobierno, en verdad. La primera, digamos, pista al comunismo que teníamos. Mi familia, como muchas otras, decidió ese año mudarse del país, ya. vivir un par de años afuera para esperar que pasara la tormenta, como muchas otras familias, y fuimos a Florida. Vivimos en Miami, viví en Miami 2 años. Ahí fue cuando aprendí, digamos, empecé a desenvolverme mejor en inglés. Sí, Luego, pasados 2 años en Florida, tuvimos que regresar a Venezuela porque mi familia pues no terminaba de agarrar el gusto en Miami, y en Venezuela las cosas estaban cada vez más difíciles para ya. que mi papá manejara el negocio remotamente. Mi papá era entrepreneur, tenía una Sí, fábrica de zapatos. ok. Y tuvimos que volvernos a Venezuela. Ahí yo completé mi bachillerato, mi high school, y me graduó. Y al momento que me estoy graduando, yo me quería regresar a Estados Unidos, pero tenía familia en Canadá. Ok, Y mi papá me sugiere, ¿por qué no vas a explorar universidades en Canadá? Llegué aquí a Canadá. En Venezuela hubo un golpe de Estado. Estando yo, no un golpe de Estado, hubo unos disturbios fuertísimos mientras yo estaba en Canadá. Y aunque no me gustaba lo que me estaban diciendo en ciertas universidades, porque aquí había Grade 12 y Grade 13. O ya. sea que en las universidades me estaban diciendo que yo tenía que volver a high school. Y, y yo no quería volver a high school, yo quería entrar a la universidad. Y yo decía, no, me voy para Venezuela, no me gustó. Pero cuando estoy preparándome para volver a Venezuela, se estalla un desastre en Venezuela y mi papá me llama y me dice, quédate, Ajá. quédate en Canadá. Y en ese momento yo digo, bueno, ok, crucé la calle, serendipity, así como cosas de la vida. Yo estaba muy frustrado, no me quería quedar, pero cuando salí así por la ventana la mañana siguiente como para tomar un respiro profundo, veo enfrente el edificio que dice bachillerato. El edificio enfrente de donde yo me estaba quedando, y yo, bueno, este es un sign, digo yo. Sí. Cruzo la calle y me trataron muy bien. Era mitad de septiembre o ya estamos a finales de septiembre, o sea, ya había empezado el año escolar. Sí, Pero la directora me recibió con brazos abiertos y me dice, ¿quieres estudiar? Empiezas mañana. sí, Lo único que necesitamos es este laptop. Y me muestra un laptop, que era una laptop compact de no sé qué. Casualidad de la vida, hermano, era la laptop que yo tenía. O sea, y yo digo, bueno, nada, o sea, es como que tenía que ser aquí. Y ok, hice mi año de bachillerato, hago mi bachillerato en la universidad, perdón, en bachillerato en Toronto, ya, y aplico a la University of Western Ontario, que es sí, donde sí, terminé yendo a la universidad. Hice el HBA program en el Ivy School of Business, que fue una de las mejores decisiones, de verdad, que tomé.
Y ahí fue donde conocí a Adam, que hoy en día es el cofundador de la empresa que tenemos hoy. Para lo que estudiaste, a ti te estudiaste el negocio, a ti te gustaba el negocio antes ya, porque tu papá dice que era emprendedor también. Correcto. A mí desde pequeño, mi papá era emprendedor y en Venezuela, a mí el dinero creciendo era el dinero algo que confundía a mucha gente. Obviamente el dinero en Venezuela, imagínate, o sea, una cosa que creces con inflación, Sí. es difícil de entender el dinero. De verdad, como te digo, cuando tú vives o sea, y un carro cuesta esto un día. En Venezuela, por ejemplo, había un fenómeno cuando la inflación era tan alta que las personas compraban un carro, por decirte, hoy, 2000, en el año 2020, en bolívares, pagaban 10.000 bolívares. Sí. En el año 2022, 2 años después, ellos podían vender ese carro a 22.000 bolívares. Okay. O sea, entonces, juega con tu cabeza, porque mucha gente decía, ay, gané dinero. Y no, porque si lo llevabas a dólares, Sí. o sea, hoy pagabas de esos 10.000 dólares, 10.000 bolívares que pagaste hoy por el carro eran 10.000 dólares, y los 22.000 que recibiste en 2 años eran 7 o 6. Sí. Pero Oh, la gente no hace esos cambios. no sé. Entonces la gente anda y dice, no, voy ganando plata. Y era rarísimo. Entonces, porque ¿qué pasa? Que en Venezuela mucha gente que ganaba mucho dinero, que le iba muy bien, era gente que tenía muchísima deuda en los bancos, créditos. Y eso es algo que es un poquito contraintuitivo, Sí. porque en una moneda, en una economía como la de Norteamérica, si tú tienes mucha deuda y no hay inflación, la deuda te come. Sí. O sea, la deuda te devora. Pero en inflación, si estás prestando dinero en bolívares, por ejemplo, y el banco te está dando una tasa del 20%, pero tú sabes que la inflación es del 200%, tú lo que haces es que agarras ese dinero y lo conviertes en dólares. Exactamente. Y esperas que pase el tiempo, y con el tiempo vuelves a repagar. La inflación hace su trabajo, esos dólares que compraste se disparan en valor, y en los pocos meses conviertes una porción de los dólares que ya habías comprado y repagas el crédito total. Sí, sí. Y vuelves a pedir el crédito. ¿Por qué tú crees que la gente no comprende eso? Como dijiste, ok, compré el auto en 7.000, 10.000 bolívares y después, pero con es la conversión, al final te están pidiendo plata. ¿Por qué crees que la gente no tiene esa comprensión de eso? Mira, primero porque yo creo que está diseñado para confundir. Ya. El sistema está diseñado para que tú no pienses en eso. Porque mucha gente, por ejemplo, a ver, de qué manera de otra manera te la puedo poner? Es difícil pensar o sea, incluso si sabes qué es lo que está pasando, es difícil entender cómo te puedes proteger de lo que está pasando. Sí. O sea, yo puedo entender que mis ahorros valen menos todo el tiempo, pero de ahí a saber cuáles son los movimientos financieros que tengo que hacer para beneficiarme de la inflación, hay un gap grande. Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Y qué pasa? Cuando las personas en estos países están diciendo, mira, el dólar está disparándose, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, el dólar se está disparando, el dólar está subiendo de precio, ¿verdad? La narrativa del gobierno no es, nosotros estamos cometiendo muchos errores y por eso nadie quiere mantener el capital en este país y están deshaciéndose de nuestra moneda. ¿Qué es lo que te debería decir el gobierno? Pero no, ellos no te dicen eso, ellos te dicen, los especuladores, criminales, capitalistas, empresarios están especulando con el dólar. Okay. Y a los que veamos que estén especulando con el dólar, los vamos a meter presos. Eso, es así. Entonces la gente dice, no, el dólar es malévolo. El dólar es el imperio yanqui que nos tiene dominados. Sí. Pero no es el imperio yanqui que te tiene dominado. O sea, si tu fuera, si tu país tuvieras leyes estables donde extranjeros quisieran invertir, Sí. la gente estuviera deshaciéndose de sus pesos, dólares, euros, para comprar tu bolívar. Exactamente. Porque creen en el futuro de tu país, porque creen en tu plan. Sí. La tasa de cambio de un país simplemente refleja la demanda por invertir en ese país versus la demanda de los que están en ese país por irse. Cuando esto está en neutro, la tasa de cambio se queda equitativa. Cuando hay más gente que se quiere ir,
de la gente que quiere entrar, Sí, la tasa de cambio se dispara. Cuando hay mucha gente que quiere entrar y nadie quiere salir, la tasa de cambio baja, ¿verdad? Lo que vemos que está pasando en Estados Unidos hoy, ¿por qué hay deflación en los Estados Unidos? ya, Es porque todo el mundo está entrando a los Estados Unidos. O sea, sí, incluso con todo lo que está pasando, la gente se siente más segura teniendo su dinero en Estados Unidos que en su moneda local. O sea, exactamente. porque y la tesis aquí es la siguiente. Si se quema el mundo, el último lugar que se va a quemar Estados deberían ser los Estados Unidos. Unidos. Deberían ser. Esa Sí, es la tesis que tiene muchísima gente. sí, Entonces, eso es lo que se está reflejando hoy por hoy. ¿Qué pasa? El polo opuesto es lo que está pasando en Venezuela. Absolutamente todo el mundo quiere sacar su capital. No hay ni siquiera un loco que quiera poner $1, que quiera, ¿sabes?, deshacerse de $1 para comprar bolívares. No existe, sí, no lo consigues. sí, Y las personas no, el gobierno está como loco tratando de ver cómo frena el capital de salirse, porque cada vez que el capital trata de salirse, la tasa de cambio se dispara y se dispara y se dispara. Eh, y bueno, esa es, digamos, la dinámica que hay ahorita, que es que para mí el dinero está reflejando que hay poca confianza en los planes, digamos, que tienen los gobiernos de mercados emergentes y sí. que tienen plena confianza o bastante más confianza en los planes de Estados Unidos. Y por ende están migrándose hacia el capital en los Estados Unidos. Sí, y el comercio que tenía tu papá ya no está en Venezuela, se fue de ahí. Claro, se tuvo que ir como todos los otros negocios porque no te permiten producir. Eh, te- en Venezuela implementaron unas leyes de sindicato, de contratación laboral, donde prácticamente si tú eras una empresa y querías despedir a un empleado, o sea, se volvió prácticamente imposible despedir a un empleado. O sea, Sí, es imposible. Entonces tú como empresa no puedes tener esos liabilities de que a la hora de la chiquita tienes que reducir personal y no vas a poder. ya. Entonces en Venezuela se fue volviendo cada vez más difícil. Creo que de hecho si tú miras los casos de la corte laboral en Venezuela, o sea, cuando fue un empleado demandar a una empresa o una empresa a defenderse, yo creo que no hay, en los últimos 20 años, yo creo que no hay una sola decisión a favor de la empresa. Ah, Todas las decisiones van a favor de empleado, 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 empleado. Y obviamente las empresas lo que hacen es que, chao, ya me voy. sí. No. Pero porque hay una mala imagen que creo que Sudamérica tiene contra los emprendedores que dice que es la gente rica. Bueno, cada país, aquí también tenemos la imagen, pero aquí es la imagen más positiva en Canadá, en Estados Unidos, del emprendedor que hace negocios, que trae, da plata a la economía, pero en Sudamérica hay como, si pasa algo, son los primeros a que los atacan. Los terroristas van a los emprendedores, el gobierno va a los emprendedores, entonces no hay riqueza que se hace, ¿no? Sí, eso viene bueno, o sea, hay muchísimos factores, creo yo, que implican, que afectan eso, pero entre los más importantes, yo diría que es que existe, digamos, una cierta percepción de que no todos los emprendedores exitosos han llegado a donde están por mérito. Mm, sí, Hay mucha corrupción. sí, Hay mucho empresario que se llena la boca diciendo que es empresario, pero que llegó a donde está a costillas de favoritismo del gobierno o de que le asignaron un contrato que no le deberían haber asignado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay, digamos, ese link de que, mira, a esa persona le fue bien. Mira, no, es porque trabajó muchísimo, es porque le dio empleo a miles de personas, es sí, porque, ¿sabes? sí. Hizo esto, esto y esto, esto. No, en Venezuela o en muchos lugares es que, mira, no, esa persona tiene plata. No, ese es porque ese es el hermanito de no sé quién, Sí, ¿sabes? O, no, porque ese es el sobrino de no sé quiéncito. sí, Entonces, no hay ese respeto sí, a formar el capital, porque mal que venga, no siempre, digamos, es forjado de las mismas maneras. exacto. Eh, sí, o sea, es lo que te digo, y hay muchísimo, o sea, es difícil, como yo le estaba comentando, no sé en qué show estuvimos haciendo esta conversación, pero, por ejemplo, ¿tú qué crees que hubiera pasado si Travis Kalanick, el CEO de Uber, Mm, hubiera tratado de hacer Uber en Ciudad de México, en vez de Nueva York? no había podido. ¿Tú crees que lo hubieran matado? Yo creo que lo hubieran matado. O probablemente... No
No voy a poner ahí. No se puede, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que tener, como entrepreneur, tienes que tener cierta confianza de que no vas a poner tu vida en riesgo. Exactamente. Que no es una garantía en muchos países de estos. Porque en muchos países de estos no se, digo, no se tiene tanta fe en el sistema jurídico. O sea, te explico. Yo he visto en Venezuela, por ejemplo, no sé, cuando a un diputado o al presidente o a quien sea le cayó mal a una persona, Sí, cárcel. exactamente. Cárcel. Ahí no hay juicio, ahí no hay venga y defiéndase, ahí no hay... No, papá, para la cárcel. Sí. Entonces, uno como emprendedor dice, no, o sea, yo voy a arriesgar la vida ya cuando puedo irlo a hacer en cualquier otra parte del mundo sin que me vengan sin correr ese riesgo, pues. Sí. Entonces, ¿sabes? Tú dices, es preferible hacerlo en otro lado. Y esa es la otra, pues, que hay y bueno, como te digo, lo otro que íbamos haciendo, yo, de hecho, esta conversación la tuve con otro podcast en España que me estaba haciendo comentarios. Yo le hice la pregunta que por qué hay menos emprendimiento en América Latina, digamos, o pareciera haber menos emprendimiento que en Norteamérica. Sí. O menos unicornio. Y él me dice que en España, por lo menos, hay un tema cultural que es que cuando una persona inicia un negocio y falla, es como que un fracaso, o sea, un Sí, fracaso exactamente. total, o sea, perdí, ese tipo no sirve, o sea, ya él trató y no pudo, o sea, bórrala. Mientras que en Norteamérica, tratar, fallar y recogerse es visto como un acto heroico. Sí, Eh, exactamente. Sí. entonces son dos cosas muy diferentes. O sea, si ves el presidente de los Estados Unidos, ha estado en bancarrota 2 o 3 veces, no sé cuántas veces ha estado en Sí. bancarrota, pero estuvo en bancarrota, es presidente de los Estados Unidos. En nuestro O sea, país, bancarrota es como, no se puede, es tabú. esa persona no sirve. No, sí, no, nadie lo dice, se desaparece completamente, sí. Entonces, hay ciertas barreras culturales. También otra cosa que es muy difícil es levantar capital externo. O sea, porque como no hay protecciones jurídicas, como no hay cortes, ¿cómo un inversionista se va a sentir cómodo haciéndote un cheque? Porque no hay corte. O sea, al final del día, si hay un desacuerdo entre el inversionista y la startup, no hay un sistema para resolver ese conflicto. Es binario, es o sí o no. Exactamente. Y no hay garantías, por ejemplo, si para mí como startup, si la persona que me hizo el cheque es amiga de todos los jueces, cuando vaya a haber cualquier disputa, ¿qué seguridad tengo yo de que va a haber algún tipo de justicia? Exactamente, no hay garantía. Entonces, y puede ir para los dos lados. Generalmente, obviamente, está más de la gente que tiene el capital y está más establecida porque ellos buscan cómo protegerse. Pero esa es, digamos, parte de los problemas, ¿sabes? Exactamente. Que hay en Latinoamérica. Y la otra es que la moneda, volviendo al tema de la moneda. O sea, si yo soy una compañía venezolana, por darte un ejemplo, o mexicana, y estoy en México y por algún motivo a mí la ley interna no me permite levantar capital en dólares, sino que me permite levantar capital en pesos o deuda en pesos. Ya. Ninguna persona en el estrato económico y social de ser un VC va a aceptar hacer un cheque en ninguna moneda que no sea el dólar americano. ¿Por qué? Porque yo estoy aportando capital, yo pretendo que ese valor se me regrese. Y Exactamente. para que eso suceda, yo tengo que hacerlo en una moneda que va a mantener su valor. Si a mí me pides entonces yo que haga aportes de deuda en pesos o aportes de equity en pesos, que tú después me vas a entregar a mí son pesos, y Ya. que yo no puedo calcular cuánto van a valer esos pesos en el futuro, a mí no me sirve. Exactamente, sí. Yo prefiero ir a invertir a una empresa americana donde le puedo dar dólares y ellos sepan que me van a devolver dólares. O sea, es cada vez vas escalando más y más, y yo creo que entre más sofisticado eres desde el punto de vista financiero, más cerca estás al sistema financiero de los Estados Unidos. O sea, las familias más pudientes en Latinoamérica son familias que han perfeccionado el modelo de tomar deuda local, deuda en bolívares, a tasas
artificiales, porque el gobierno tiene que dar las artificiales, porque si las pusieran las normales no le darían créditos a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos son personas que tienen profiles para pedir créditos, que son muy pocas en esos países, los bancos les encanta darle créditos a ellos. Ya. Porque por más que sean tasas artificiales, saben que por lo menos van a regresar, no va a haber default, o sea, les van a devolver el dinero. Que ellos van a devolver el dinero, sí. Entonces ellos vienen, agarran deuda artificial en bolívares o pesos, compran dólares o compran propiedades en whatever, y ahí sí llevan, porque entonces toda la deuda que tienen, sus gastos locales los van manejando con deuda que se va volviendo cada vez más barata, más barata, más barata, más barata, y van ahorrando en activos que se van cada vez apreciando más y más y más y más y más. Entonces van jugando con esa mecánica, porque si tú miras todas las gráficas de Latinoamérica contra el dólar, Exactamente. Sí. o sea que no hay, es como decimos en Latinoamérica, es un tiro al piso, o sea, no puede fallar. Pero hablando de eso, justamente, el gobierno de esos países de Sudamérica tiene, ¿cómo se dice? Ellos tienen, ¿cómo se dice? Discúlpame, el gobierno tiene mucho poder en esas decisiones de finanzas, ¿no? Y cuando un gobierno hace las cosas malas, afecta económicamente al país. Y yo quise hablar, regresando al tema de Venezuela, pero no entrar mucho en detalle. Quizás un poco lo que pasó con Hugo Chávez cuando comenzó su gobierno y el impacto que tuvo más en la economía de Venezuela más que otra cosa. Tuvo mucho impacto en Venezuela y también en los otros países acostados de Sudamérica, pero más en el costado económico, cómo dejó él el país después de que falleció. Bueno, en ruinas, pero te digo cómo llegamos a arruinarlo, o cómo lo arruinaron. Es un proceso bastante triste, pero es importante que la gente lo conozca. Cuando Chávez entra al poder en 1999, mis números están un poquito off, tengo tiempo que no los miro, pero Chávez entró con el barril de petróleo aproximadamente $16 por barril. Ok. Eso fue en 1999, finales de 1999 hacia principios del 2000. A principios del año 2001, es más, déjame buscar aquí la data para confirmarte. Sí. Voy a estar aquí para que veamos la data. Cuando Chávez entra al país, al poder, bueno, aquí hasta el 2000. Okay. Entonces, en el primero, vamos a ver aquí, diciembre del 99. Okay. Entonces, Chávez entra en el poder a principios del año 2000, ¿verdad? Ya. Antes de que terminara su primer periodo, al principio del año 2000, el barril estaba en $29. Okay. $28 estaba el barril. Antes de que finalice su primer periodo, en el 2004, antes del final del 2004, ya el barril está en $50. O sea que en su primer término electoral, o en su primer plazo electoral, el barril de petróleo se duplicó. Ya. En precio. Quiere decir que su presupuesto se duplicó en Okay. precio, ¿verdad? Pero él no empezó a hacer todos los cambios brutales del primer día. Él entró con un partido político con un mega match de partidos políticos, algo que no existía. Él básicamente logró disrumpir o quebrantó el sistema electoral que había en Venezuela, que hasta la fecha, hasta ese momento, eran dos partidos políticos, como los Republicans y los Democrats. Allá habían AD y COPEI. Okay. AD y COPEI era un año esto, un año esto. O sea, no, teóricamente, no era que un año esto, sino que habían elecciones y entre los dos se dividían, ¿verdad? Sí. Él entra con un grupo ahí radical de diferentes partidos que decidieron apoyarlo y rompe el sistema de dos partidos. Él crea su tercer partido. Que el principio era una coalición de partidos. Él no quería hacerlo ver como él mismo, él quería hacerse ver como una unión de todos, que todos Venezuela se estaba juntando para hacer un cambio democrático. A los pocos años se volvió el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sí. Y cuando él entra al poder, él aprovecha y él dice, él ganó por muy poco margen, pero tenía había como que un aire de cambio en la sociedad, porque había ganado, así fuera por poquito había ganado. Ya. Y él propone, como sus cosas de sus primeros cambios, cambiar la Constitución, reescribir la Constitución. Constitución, sí. O sea, reescribir la Constitución es un deal muy importante. Y trató, creo que hizo un referéndum revocatorio, perdió el referéndum revocatorio, luego lo volvió a hacer, ganó el referéndum revocatorio. O sea, hay un tira y encoge en el primer término para poder lograr que el tipo reconstruya la Constitución, pero al final logra que reconstruyan la Constitución. Cuando un presidente dice que va a reescribir la Constitución es donde se puede notar que es como un comienzo de dictadura, ¿no? Corre, huye, busca maletas, a sacar el pasaporte, huye, se están reescribiendo la Constitución, vete. Ajá, sí. Pero, y obviamente eso es lo que estaban viendo muchos. Como que, wow, o sea, hay que irse, ¿no? Pero había muchos otros que decían, no, ¿cómo va a ser, Chávez? O sea, todo el mundo está, esto va a ser un cambio político, todos vamos a estar unidos, el socialismo del siglo XXI. Bueno, en fin. En el 2014, cuando el señor empieza a hacer sus cambios, ¿verdad? Cuando ya se empieza a ver que obviamente la población le dijo que no, pero el tipo siguió insistiendo y logró reconstruir la Constitución, cerró PDVSA, Petróleos de Venezuela, la empresa más grande que había en el país, la cerró en el 2002, votó a todo el personal, lo reemplazó con sus amigos, y básicamente cuando todo esto estaba pasando, uno diría, wow, la situación en el país se debería estar empeorando, el barril Subió. y él tenía más dinero. Ok. Entonces ahí empieza, cuando él empieza a subir el presupuesto y él empieza a ver que puede atropellar empresas y leyes, empieza con una onda de nacionalizaciones, Ya. ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Cuando la economía empieza a ver que Chávez está pudiendo hacer estos movimientos, los empresarios dicen, epa, ya va. O sea, vamos a comprar dólares, vamos a bajar el inventario, vamos a subir los precios, vamos a ir protegiendo nuestro capital, ¿verdad? Porque no sabemos qué va a pasar aquí. Aquí en cualquier momento nos pueden llegar a cerrar la empresa, nos pueden venir a decir que nos cambian la ley y los empleados y hay que cerrar. O sea, todo el mundo se sentía muy nervioso, los empresarios, ¿verdad? Ya. Y empiezan a comprar dólares, pero no querían tener bolívares, ¿verdad? Se empieza a disparar la tasa de cambio. Chávez dice, control cambiario, prohibido comprar dólares. Ok, wow. El que compre dólares preso. Ok. Y la gente se asusta más. ¿Verdad? Empiezan a subir más los precios. Porque la gente dice, no, la pinca, o sea, no traigo más, ¿verdad? Y empieza la persecución, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa? Las plantas nacionales, cuando empiezan a subir tanto los precios, las plantas nacionales, por ejemplo, tienen que empezar a subir el precio del pollo, Sí. porque le subió el precio del alimento. Y los empleados le piden más salario. Entonces, la empresa nacional sube el precio del pollo. Y la otra tuvo que subir el precio del arroz. Y la otra tuvo que subir el precio de las otras cosas. Entonces, la carne. Entonces, la gente, el pueblo, no, están subiendo los precios. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué está subiendo los precios, Chávez? ¿Qué está? ¿Por qué estás subiendo los precios? Lo estás haciendo mal. No. Yo no lo estoy haciendo mal. Son estos capitalistas, empresarios que están especulando con el precio de la carne del pueblo. Entonces el tipo va y empieza, vamos a sentarnos aquí con la Asociación de Ganaderos del país. No, la Asociación de Ganaderos del país. No, mira, señor Chávez, a nosotros nos cuesta producir una libra de carne 10.000 bolívares. Sí. Entonces, no, él dice, yo, según mis cálculos, sé que usted le debería valer 5.000 bolívares un kilo de carne. ¿Pero de dónde sacaba eso? 5.000. Dele su fórmula. ¿Qué es eso? De aquí, pero ellos saben más que todos, ¿verdad? Entonces, según esta fórmula, vale 5. Entonces, yo, gobierno, puedo producirlo a 5. Ok, wow. Si usted no lo puede producir a 5, dígame cuánto vale su empresa y yo se la compro. ¿Verdad? Pero en bolívares. Aquí dólares no valen. ¿Yo? Me da su precio en bolívares. Sí. Okay. A una inflación del más del 100% anual, si tú das un precio en bolívares hoy, a ti te pagan en 6 meses, ¿cuánto te queda?
Mm. ¿Cuánto? Menos de la mitad. Ok, Obviamente te está haciendo bullying. No, si me explico, te está extorsionando para ya. que le entregues la empresa. Ok, ok, sí. Al principio los empresarios, no, bueno, vamos a buscar la manera de producir, no sé qué, y los siguieron amedrentando, hasta que muchos empresarios dijeron, ¿sabes qué? Toma la llave, toma, tú produces, ¿verdad? Chávez, entonces obviamente no, eso pasó en varias compañías, sacaron a los empresarios y trae obviamente a sus amigos. No, el gobierno de Venezuela compró alimentos, no sé qué vaina, y aquí estamos a ponerle, aquí está el nuevo gerente, está haciendo nuevas operaciones, y estas personas vienen del campo y entrenados en la escuela socialista de no sé qué, o sea, empieza él a meter su gente. Obviamente estas empresas dejaron de producir, pero no, o sea, la carne no aparecía por ningún lado. Entonces la gente seguía molesta. Entonces lo que empezó a hacer Chávez es decir, pero ya va. Si el barril está y ya vamos a pasarte a 2005, vamos a pasarte a que estamos en julio del 2005. Ya. El barril, como veníamos hablando, que cuando Chávez entró al poder estaba en menos de $30. En agosto del 2005 ya el barril iba por $70. Mm, más del doble de lo que él había entrado y evidentemente tenía más del doble de dinero con el que empezó. Entonces él empieza y dice, ok, no te preocupes, la carne que no podemos producir aquí, la vamos a importar, porque tenemos dólares del petróleo. Entonces la vamos a importar de Houston y de Argentina y la vamos a poner a 5.000 bolívares el kilo. Para el venezolano eso era, le estabas dando carne que de verdad tenía que valer 20.000, se la estabas poniendo en 5.000 y no solamente que era carne local, le estabas trayendo carne Angus Premium de Argentina y de Houston y se la estabas poniendo más barata de lo que Pero valía. eso cuesta más caro cuando lo traes de otro país, ¿no? Claro, pero él estaba subsidiándolo. O sea, él lo estaba pagando a 5 y se lo estaba entregando al venezolano a $1. ¿Verdad? Básicamente, él estaba subsidiando todo esto con los dólares del petróleo para hacer ver que Venezuela estaba produciendo todas estas cosas. O sea, él era botando dinero, pero lo que Ah, quería era sí. mantener la imagen de que en Venezuela había todo. Y ok, imprimía billetes y todo eso. Okay, okay. Entonces, no tanto eso, sino que para traer esa carne, si la carne valía $5, él le daba $10 a un amigo. El amigo ponía la carne o sea, ¿sabes? El amigo hacía la vuelta, traía la carne vamos a decir, él le daba 10 al amigo, ¿verdad? El amigo ponía la carne y se la vendía al gobierno de Venezuela en 3. Por darte un ejemplo, en 1. La carne valía en verdad 5, pero él agarró 10, ¿verdad? Se la puso al gobierno y el amigo recibió 3. O sea, el gobierno pagaba la diferencia entre lo que costaba importar y lo que le pagaba, lo que le vendía el pueblo, ¿verdad? Lo que le llegaba al pueblo. Pero ¿qué pasaba? Que eso es lo que alimentaba era la imagen de que cuando Chávez o sea, me explico, esto era lo que veía la gente. Los precios de carne subieron. O sea, entró Chávez al gobierno. Chávez empezó a tratarnos de dar más carne. Los empresarios malévolos subieron los precios de la carne. Chávez se tomó la empresa. La empresa sigue produciendo carne más barata y nos llegó carne de Houston y de Argentina más barata de lo que la estaban produciendo los empresarios. ¿Quién es el malo? Chávez, el gobierno, Bueno, pero para los ojos del venezolano, ¿quién es el malo? los empresarios. Sí. Los empresarios. Entonces, retroalimenta esta idea. Continúa. Entonces, empezó por la carne, lo mismo pasó con el arroz, lo mismo pasó con el pollo, lo mismo pasó con... ¿cuál otra fue una grande? Caraotas, granos, El pan, eso, el pan. harina, todo. Sí. Y poco a poco el proceso era, Chávez llegó, expropió la fábrica quebró porque nadie la supo manejar y terminamos importando lo que producía esa fábrica. Sí, pero así, importando, nunca crece la economía de un país porque no tiene gente que está haciendo empresas y emprendedores de ahí, porque esa gente se va y van a hacer empresas en otros países. Y cuando importas, estás como se dice en inglés, at the mercy of estás
si ellos deciden que ya no te van a traer, ya no tienes comida. Si Estados Unidos, Houston dice, no, ya no le vamos a dar carne a Venezuela, ya los venezolanos ya no tienen carne. Si los otros países dicen que no van a venderlo, eso es como mucho riesgo, ¿no? Pero es que cuando tú eres un político, tu trabajo es, ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión? Servir a la gente, a la población. Que te reelijan. Qué bueno. Que lo mire para... Comprendo. Votos. Sí, Votos. Okay. Votos. Y cuando tú eres una empresa o un país que produce petróleo y es lo único que produces, a ti lo único que te interesa son los votos. Lo único que te interesa son los votos. Okay. No te importa que los empresarios no les caigas bien. Porque van a haber de 30 millones de personas, como mucho tendrás 3 millones de empresarios. Como mucho. Sí. El gran resto de la población es gente que le encanta la idea de no tener que trabajar. Y de que la comida va a ser gratis. Y de que la escuela va a ser gratis. Y la casa va a ser gratis. La nevera va a ser gratis. Y cuando tú logras vender esa idea y que la gente tenga la ignorancia tan crónica como para comprártela, no hay vuelta atrás. Exactamente. Y entonces es bastante difícil una vez que tú abres esa caja de Pandora, que un político llegue y diga, no, mira, ¿sabes qué? Tenemos que elegirme a mí porque con nosotros todos tenemos que trabajar para construir el país. Mientras que el otro va a decir, este tipo está hablando de trabajar. Sí, este tipo lo que es un empresario criminal loco que nos quiere poner a trabajar. Si aquí estamos dándole palo a los empresarios y viviéndonos la vida de felices, porque aquí no somos burgueses, aquí somos anti-yanquis, anti-imperiales, anti-burgueses, aquí todos somos iguales. Sí. Entonces Chávez dejó un impacto muy profundo en la economía de Venezuela y también en la sociedad, porque la gente tiene la mentalidad de el gobierno nos va a ayudar y no necesitamos trabajar. Y si viene alguien que tiene un poco el espíritu capitalista, no lo van a elegir, no lo van a llevar a la presidencia. Ok, comprendo. Porque a nadie le gusta escuchar que vas a tener que trabajar. O sea, a la gente le encanta decir, yo te voy a resolver el problema, tranquilo. Yo sé quién es el malo, tú eres una víctima. O sea, tú no estás aquí por tus propias decisiones, tú estás aquí por las decisiones que tomaron otras personas malévolas. Exactamente. Y nosotros las vamos a ir a castigar. Mm-hmm. O sea, Y bueno, después de Hugo Chávez vino lo que pasa ahora con Maduro y todo eso, que también es uno que quiere que está en el poder, y ahora como hay una crisis que sigue desde enero de 2019 entre los dos presidentes, entre Juan Guaidó y Maduro, y eso continúa a hacer crecer la estabilidad de Venezuela. Y hasta yo creo que cambiaron también el Bolívar, lo cambiaron por el Bolívar fuerte al Bolívar soberano. Eso lo cambiaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el Bolívar? porque ya no aguantaban los ceros. Yo he visto 3 cambios en mi vida, de Bolívar a Bolívar fuerte, a Bolívar soberano. Yo en mi vida, en mis cortos 35 años, he visto cómo le han borrado 5 más 3, 8 ceros al Bolívar. O sea, hoy un Bolívar de hoy, sí, son 100.000 bolívares de cuando yo nací. Okay, wow. Ok. Oh. Más, son 8 ceros. Son casi 10 millones. 10 millones. Wow. 10 millones de veces. O sea, hay un cuento que yo he hecho mucho. Cuando yo estaba en tercer grado, mi mamá me da un billete de 20 bolívares para cuando salía al colegio para comprar un helado. Sí. Un helado que se llamaba manzanita y valía 14 bolívares. Sí. Ese helado me lo compraba yo en tercer grado. Eso tiene que haber sido en el año 93. Ya. 94. En el 2004, en el 2006, cuando yo venía regresando a la universidad, pasé por enfrente del mismo heladero y por nostalgia le pedí que me vendieran un manzanita ese día, 10 años después. Y el tipo me entregó un manzanita y yo le digo, ¿cuánto es? Y él me dice, 14 bolívares. O sea, habíamos ido 3 ceros y para atrás. O
sea, ya había una conversión. O sea, yo había pagado 14 bolívares y ahorita estaba pagando 14 bolívares fuertes, que eran 14.000 bolívares de los viejos. O sea, que en 10 años nada más, el precio, o sea, el valor del bolívar se fue por el piso más de 1000%. Wow. Qué wow. Entonces lo tuvieron que cambiar a otro bolívar, porque ya el fuerte ya no da. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando tú lanzas una moneda nueva, tú dices, bueno, una Coca-Cola, por favor. Ah, bueno, son 15 bolívares. Cuando una Coca-Cola pasa de 15 bolívares a 16 bolívares, tú dices, ah, bueno. Cuando pasa de 16 bolívares a 17 bolívares, tú dices, ah, bueno. Pero cuando pasa de 600.000 bolívares a 700.000 bolívares, tú dices, epa, la inflación está desatada. ¿Sí Sí, me entiendes? sí, sí. Entonces lo baja. Todo está diseñado para que la gente no llegue a esa conclusión. O sea, no, todo lo van a pelear a capa y espada hasta para que la gente no entienda lo que le está pasando. Porque esa es la idea. Si la gente supiera, todo el mundo quisiera dólares. Exactamente. Y eso no le conviene a ningún gobierno. O sea, no le conviene a ningún gobierno local. Exactamente. Bueno, hablando de monedas y eso, yo he visto que Venezuela es uno de los países que creó su propia criptocurrencia, el Petromoneda. Y ¿me puedes explicar un poquito qué es el Petromoneda y por qué lo crearon, por qué lo hicieron el Petromoneda? Bueno, el petromoneda es una estafa. Eh, y lo crearon para hacer lo que generalmente hacen, estafar. Pero esta vez querían estafar gente internacional. A ver, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo resumo? Mira, cuando los Estados Unidos empiezan a sancionar al gobierno de Venezuela, las personas que generalmente le enviaban dinero o venían a salvarlo, entonces por eso, digamos, Rusia, China y los otros amigos de los ilustres del mundo, Sí, cuando empiezan a colocar esas sanciones, hay menos empresas, por ejemplo, Rosneft de Rusia y empresas chinas que de repente tengan trato con compañías americanas, que ya se le empiezan a trancar ciertas avenidas de fondeo al gobierno venezolano. El gobierno venezolano necesita dinero fuerte. El dinero, o sea, Venezuela puede imprimir bolívares, ya. pero él va a ir con ese bolívar a cualquier país del mundo y decirle, mira, necesito que me vendas arroz. Aquí están unos bolívares. Así. A mí me das dólares o tú no tienes arroz. Exactamente. Me das dólares o yo no te despacho nada. Entonces ellos necesitan dólares para pagar por sus cosas. Cuando el precio del barril se vino al piso, ellos no estaban recibiendo dólares. El problema que ellos tienen ahorita es que no tienen suficientes ingresos en dólares para pagar por todos los subsidios, ni las cosas que le están regalando a la gente. Entonces la gente no tiene la misma comida que tenía antes, no tiene luz, no tiene agua, y está quejándose. Pero entonces, ¿qué hacen ahorita? En vez de preocuparse por comprar comida, se preocupan por mantener a los militares y a los policías que reprimen las marchas contentos. ¿Entiendes? Porque esa es la otra. Ya que no puedes traer la comida, que no proteste la gente. Sí, ¿Sí me explico? si la policía está contenta, no estará más con el gobierno que con la gente. Correcto. Toda la policía está con el gobierno. Los militares están con el gobierno, no con la gente. Los pagan bien y los tienen ahí, sí. Eso es correcto. El Petro, básicamente, lo diseñan en el frenesí del 2017, donde todo el mundo estaba tirándole dinero, donde había básicamente un río turbio. Un río turbio, como dicen en Latinoamérica, es que no se puede ver nada. Hay una confusión muy grande. Y el dicho dice que el río turbio, el agua turbia, es la fortuna del pescador. Porque los pescados no saben qué es. Comen aquí, comen allá. O sea, ellos tienen hambre y lo que hacen es que hay una confusión muy grande, ¿verdad? Sí, sí. O sea, el gobierno aprovechó todo esto porque dijo, mira, ya va. A nosotros nadie nos quiere dar dólares, ¿verdad? Pero si nos dan Bitcoin, podemos cambiarlo por dólares, ¿verdad? O si nosotros podemos crear algo que la gente sea lo suficientemente ilusa para intercambiarnos uno de sus dólares por cualquiera de esas cosas que sea que nosotros produzcamos, epa, imagínate, nos entra plata gratis. Sí. O sea, podemos crear esta criptomoneda diciendo que es X o Y y ver si la gente la compra. O
sea, es un experimento que no tiene pérdida. Simplemente yo voy y digo, mira, voy a hacer esta criptomoneda y voy a venderla. Y si hay suficiente gente en el mundo que es suficientemente tonta para entregarme su Bitcoin a cambio de este token, genial. O sea, nosotros recibimos Bitcoin y no entregamos nada. Entonces, es perfecto. Era un ICO, era un scam como cualquier otro ICO que habían hecho muchos de malas intenciones. O sea, ahí la intención no era en ningún momento crear una moneda soberana, ni que el venezolano tuviera una moneda dura. Ahí la intención siempre fue circunventar las sanciones de los Estados Unidos. O sea, ahí no hubo ningún otro motivo. Ellos van a decir que fue porque querían que el petro, que los venezolanos pudieran usar las monedas digitales y vender a Venezuela en el futuro. Mentira. O sea, eso nunca fue así. Ellos lo único que querían era que alguien les enviara Bitcoin a cambio de estos petros. Sí. ¿Qué iba a hacer la gente después con los petros? ¿Qué importa? Pero ya ellos tenían el Bitcoin. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? No les fue bien, nadie lo compró. Entonces dijeron, oh, no, ahora no tenemos, ahora ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? El gobierno venezolano, durante la época de Chávez, cuando tenía el barril, cuando el petróleo tenía suficiente o bastante ingreso, o sea, tenía muchísimo ingreso del barril, ellos mantenían una tasa artificial del bolívar, una tasa artificialmente baja. Parecido a lo que hacen en China. Por ejemplo, si a ti el gobierno te dice que en Venezuela se pueden comprar dólares por 5 bolívares, ¿verdad? Y que el salario mínimo de Venezuela son 5.000 bolívares, ¿cuál es el salario mínimo en Venezuela en dólares? ¿En dólares? Sí, o sea, si el gobierno te dice, tú eres la ONU, ¿verdad? Y tú me dices, Mauricio, ¿cuánto es la tasa de cambio de tu país? Y yo te digo, 5 bolívares por dólar. Ya. Entonces, ¿cuánto es el salario mínimo en su país? Yo te digo, 5.000 bolívares. Okay. Entonces, en dólares, Hugo, ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela? Eso es 5 por $1, es 5.000, ¿no? Sí, 5.000, sí. Serían $1.000, ¿verdad? Ok, sí, 5.000 por $1.000, ok, sí. Perfecto. Ahora, lo que yo no te estoy diciendo es que la única persona que te vende ese dólar por 5 bolívares es el gobierno. Ok. Y que el gobierno no le vende el dólar a 5 bolívares a todo el mundo, sino que solamente se lo vende a sus amigos. ¿Verdad? Entonces, si tú quieres ir a comprar un dólar y lo quieres comprar en la calle, sin tener que pedirle permiso al gobierno, ni tener que, ¿sabes?, pasar por todo eso, el dólar vale 1.000 bolívares. Ok. Entonces, tus 5.000 bolívares que te pagaron son 5 dólares. Okay. En la economía real. Sí, sí, sí. Pero para las Naciones Unidas, cuando él pone su estudio, Venezuela tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica. 5.000 dólares. Una persona recibe 5.000 bolívares y el gobierno ya, usted va y le puede dar 5 bolívares, el gobierno le da $1. Entonces, cada persona gana $1.000 al mes. Estadísticas actuales. O sea, esa es la estadística oficial que sale en el World Health Organization, en la ONU. En la práctica, esa persona gana $5 al mes, no 1.000. ¿Sí me explico? Pero el gobierno sí, sí. tiene, él con solamente decir que hay una empresa que trae 5.000 bolívares y el gobierno les da $1.000, él dice el cambio oficial es 5-1. Ah, que es el cambio oficial funciona solamente para una persona. Usted no me preguntó eso. Usted me dijo cuál es el cambio oficial. Este es el cambio oficial. Entonces, artificialmente mantienen la tasa de cambio baja. Si tú dejaras que esa tasa se determinara por el libre comercio, esa tasa estuviera en 1.000 bolívares por dólar. Y la tasa que mostraría la ONU sería que en Venezuela ganan $5 al mes. Y Venezuela estaría en pobreza crónica debajo de Etiopía y Sudán. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero ellos disfrazaban la tasa cambiaria para hacerla ver mucho más atractiva. Porque tenían muchísimos dólares. O sea, tenían más dólares de los que necesitaban. Entonces, cada vez que alguien llegaba con bolívares y lo querían callar, decían, toma tus bolívares, aquí está, la tasa cambiaria es esta. Pero... Estafando a la gente, sí. ¿Qué pasa? Cuando no tienen suficientes dólares, cuando no tienen dólares, no pueden decir que la tasa cambiaria es esa. Porque va a llegar una persona con 5.000 bolívares y va a decir, quiero $1.000.
ellos no lo van a tener. Sí. Entonces ya no tienen la capacidad de decir que pueden sostener esa tasa. Entonces, ¿qué hizo el gobierno de Maduro? Dijo, el gobierno, o sea, él fue al mercado cambiario y dijo, ok, nosotros podemos imprimir todos los bolívares que queramos, todo, infinito. O sea, no hay monto de bolívares que nosotros no podamos imprimir. En el mercado negro, la gente está vendiendo sus dólares por 5.000 bolívares, ¿verdad? Yo voy a poner la tasa del gobierno a 6.000. O sea que todo el que quiera vender sus dólares va a recibir más dinero ahora de mí. Cuando antes era una tasa artificialmente baja, ahora es una tasa artificialmente alta. El tema con el petro era básicamente, la intención con el petro era tratar de vender este nuevo activo que no valía nada a gente internacional que tuviera Bitcoin y dólares. Sí. Pero cuando no funcionó, ellos tuvieron que buscar la manera de obtener dólares, así sea pagando bolívares. Hicieron lo que no quisieron hacer durante toda la época de Chávez, que fue mostrar el valor real del dólar y la inflación real que había en Venezuela. Sí. Esto lo hicieron a partir del 2017, 18 creo, y ahí fue cuando empezamos a ver los números tipo Zimbabue en Venezuela otra vez, 10 millones por ciento, etcétera, porque el gobierno ya empezó a decir números más cercanos a la realidad de la inflación que estaba pasando. Porque llegaron al punto de desesperación donde ya no podían producir los dólares con petróleo, tenían que, ¿verdad?, comprarlos con bolívares y tenían que imprimir muchísimos bolívares para comprar estos dólares, estos poquitos dólares que había, cada vez más para comprar cada vez menos. Entonces la inflación se disparó. Y fue lo que empezaste y fue, bueno, básicamente cuando empezaste a oír todos los problemas de Venezuela, ahí alrededor del 2017 o el 2018, creo que fue finales de 2018, principios del 2019, fue cuando todo convergió en el anunciamiento de Guaidó, que fue a principios del 2019, si mal no recuerdo. Fue un momento cuando se esperanzó otra vez al público, a la gente de Venezuela. Es porque ya muchos venezolanos habían perdido la esperanza de que iba a poder haber un cambio democrático. O sea, en Venezuela no han permitido la democracia. La última elección que hubo la barrió la oposición. Sí. Y no, el gobierno después de esa elección más nunca permitió una elección libre y justa. Después de que perdió esa elección y se dio cuenta que había perdido, digamos, el poder popular, la voluntad popular, empezó a resquebrajar el sistema electoral. Cambió a los rectores, cambió las zonas electorales, a las personas que sabía que iban a votar en contra de él, les cambió el centro de votación en la otra punta del país. O sea, unos juegos que de verdad son asquerosamente sucios los que hicieron. Y el venezolano se rindió. O sea, se rindió en el sentido de que estos tipos son unos dictadores asesinos que no nos van a dejar votar para poder elegir a una persona que queramos y no va a haber. Pero entonces cuando se levanta Guaidó, la comunidad internacional dice, vamos a apoyar a Guaidó. Ahorita sí, toda la comunidad internacional va a apoyar a Guaidó y empiezan las sanciones contra Venezuela. No, los venezolanos se sintieron, incluyéndome, por fin el mundo está prestándonos atención, por fin el mundo nos va a ayudar y se van a dar cuenta de los criminales que son estos tipos. Sí, exactamente. Y empieza la presión. Dejen que entre la comida, dejen que entre la ayuda humanitaria, dejen que entre el país, o sea, dejen que entre la ayuda exterior. El gobierno no, puso contenedores, trancó, llevó a militares a la frontera. El día del concierto, hubo represión horrible en Venezuela, mataron una cantidad enorme de personas. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno controla la media, el gobierno controla las redes sociales, o sea, tenían bots para controlar todo lo que se decía en Facebook y ahogar todo lo que se decía en Twitter. Uno lo vivía, y de hecho que ahorita que me pongo a ver todos los pasos que está tomando Twitter, me parece que es un slippery slope, porque si vas a sancionar a algunos, tienes que sancionar a todos. Exactamente, eso es lo que estaba pensando, porque cuando el gobierno se mete en las redes sociales, habitualmente los Facebook, el Twitter, con lo que pasa con Donald Trump, lo quieren bloquear, pero ahí en Venezuela no hacen nada, y eso no se hace.
Sí, entonces es lo que te digo, es un slippery slope porque yo he visto a Twitter utilizarse como un arma política a los ojos de Twitter, sin que ellos hayan dicho nada, ante muchísimas denuncias de muchísimos venezolanos que estábamos viviéndolo y no se hizo nada al respecto. Pero bueno, en fin, con tal y que sea justo para todo el mundo, pues que bienvenido sea. Pero a lo que te quería llevar era que el venezolano lo que vio fue, en esencia, el gobierno le mostró de verdad quién era al mundo. Sí, Somos unos criminales. O sea, exactamente. somos unos criminales y no nos interesa lo que piensen ustedes. Sí, Y tú me puedes poner a mí una recompensa de 15 millones en la cabeza y tú le puedes poner una recompensa de 5 millones a cualquier persona, pero yo lo que voy a hacer el día siguiente es que esa persona que tú le pusiste la recompensa ahora es ministro de la defensa. ah, sí. ¿Sí me explico? Ellos se promueven, cuando los sancionan, ellos entre ellos se promueven. Porque lo usan como un badge de honor. Yo no. ¿Entiendes? ¿Tú crees que, porque yo creo que, bueno, como estamos hablando del petro y criptocurrencia, ¿tú crees que el petro, sacando a eso de todo lo que hicieron, que hubiera sido una buena idea para Venezuela, la criptocurrencia, el petro? Porque estaba leyendo un poco que Sudamérica es el continente donde la criptomoneda tenga más oportunidades. ¿Tú crees que el petro en Venezuela, sin las estafas, sin las cosas, hubiera sido una buena oportunidad? No. ¿No? No, porque, o sea, precisamente lo importante de Bitcoin, para mí, pues, en mi opinión, es que no hay un gobierno de por medio. Sí. O sea, es completamente transparente. Es un protocolo. Para hacer un cambio en Bitcoin tiene que haber una aceptación real de democracia real y es al momento todavía muy difícil de manipular ese sistema. Okay. Es una democracia mucho más transparente. Sí. Es una democracia en la que no se puede jugar con los circuitos electorales, con los rectores electorales. O sea, es código. O sea, es mucho más difícil de corromper. Sí. Y esa es la belleza de Bitcoin, que no la pueden cambiar sin decirle a todo el mundo que la están cambiando. Exactamente. Y los gobiernos son especialistas en cambiar y confundir, cambiar y manipular, cambiar y no decir. Entonces, yo creo que una moneda soberana va a ser naturalmente incompatible con un gobierno. Un gobierno. Creo, en verdad, porque si miras a las monedas que en verdad han sido soberanas a través de la historia, por ejemplo el oro, que se ha mantenido a través del tiempo, no lo puede afectar un gobierno. Lo único que puede afectar es minarlo más o menos, pero no puedes inflar o alterar la flota. Sí, exacto. Ni el valor que le da la sociedad. El valor que le da la sociedad se lo asigna a la sociedad. Entonces, el oro tiene esa característica de que no se puede manipular por ningún rey ni gobierno. Bitcoin debería seguir ese hilo o tendencia. Pero sin embargo, o sea, si tú te pones a ver, incluso si nos ponemos a hablar del tema de Central Bank Digital Currencies, que son monedas digitales diseñadas por bancos centrales, sí. Eso lo que va a hacer es un sistema fiat más eficiente. Ya. ¿Sí me explico? Porque ahora ellos pueden imprimir sin tener que ir a la impresora. Ahora puedes Ajá, ok. ya no, imprimo, perfecto. Ya no tengo que hacer todas estas cosas. Y ahorita ellos van a poder tener y van a poder ver quién tiene el cash. Porque ahora cuando va a ser digital le van a saber, Hugo, tú tienes cash. Mira, y esta es la cuenta que yo te asigné. Y Hugo, tú tienes un movimiento de $200,000 este año, pero veo que en tu declaración de impuestos solo reportaste 15,000, Hugo. ¿Qué está pasando? Entonces tienen más control, Más control. tienen más sanciones. Si ellos ven que tú estás usando tu cartera ahorita y ellos ven que hay una persona que de repente no les gustó, sanciona esa cartera, amigo. Usted ya no le puede mandar dinero a ese señor. O de repente si eras tú, Hugo, y ellos no les gustó lo que pusiste en tu registro de impuestos, te dicen, Hugo, ya va, mientras te revisamos, congelada tu cuenta, congelada tu cartera, para ver si, hasta que resolvamos esto, ¿verdad? Entonces, y ellos tienen muchísimo más control. Más control. Muchísimo más visibilidad. Nos los van a vender a nosotros como sociedad como una manera más higiénica, más rápida, más fácil, pero en verdad estamos entregando toda la privacidad. ¿Y qué sucede? Que
eso es lo que está haciendo, es que está haciendo que la gente se pregunte, se haga varias preguntas, ¿verdad? Y diciendo, esto me conviene, esto de verdad es algo que me beneficia, esto de verdad es algo que, o sea, porque fíjate, las empresas o de los países, digamos, que no les importa tanto la privacidad, como China, ya están lanzando la moneda. Sí. Mientras que Sí. en Estados Unidos el debate está entre, privacidad, no privacidad, qué privacidad mantenemos, ¿verdad? Porque ellos dependen un poquitico más de la aceptación del público, la percepción de la aceptación del público, mientras que el gobierno de China dice, es esto. ¿Me entiendes? Es esto y esto es lo que van a usar ustedes. Y no, pues, eso Exacto. es. Eh, Bueno, pero hablando de Bitcoin y todo eso, porque quiero llegar a lo que tú haces ahorita con tu empresa y bueno, Bitcoin es un tema muy largo, pero yo quisiera hablar más de tu empresa Lend, que estás haciendo aquí en Toronto, en Canadá, y habla un poco más de eso, de Lend, y qué cosa es Lend y por qué lo estás haciendo. no, buenísimo. Eh, Mira, para la mejor manera, yo creo que el sueño con el que construimos Lend es una plataforma para que las personas puedan ahorrar en activos digitales duros, dineros duros, o sea, hard money, Ya, dinero que no se deprecia. ok. Que queríamos dar a las personas a nivel global la opción de poder proteger sus ahorros y incrementar sus ahorros. Nosotros tenemos hoy dos productos, o tres productos en verdad, dos de crédito y dos de ahorros. En el crédito tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin. Estos son créditos diseñados para personas que han creado su ahorro o su capital en Bitcoin, quieren crecer su negocio, hacer una inversión, etcétera, pero no quieren vender el Bitcoin porque no quieren perder el opportunity cost de que se aprecie con el tiempo. Y ellos ponen su Bitcoin en garantía y reciben un crédito en dólares de Ledger. Sigue siendo su Bitcoin. Si el precio de Bitcoin sube, continúa siendo su Bitcoin, o sea, se benefician de esa subida. Y ellos, cuando nos repagan el valor en dólares que nosotros les prestamos, más los intereses, reciben su Bitcoin de regreso. Ok. O sea, la idea ahí es poder proporcionarte liquidez sin tener que vender tu Bitcoin por el tiempo que lo necesites. Es como un crédito, porque es una de las primeras compañías en Canadá que están, ¿cómo se dice? Bitcoin Bucket, Correcto. de préstamos por Bitcoin, sí. Correcto. Fuimos la primera empresa en Canadá en emitir un crédito respaldado por Bitcoin. Son créditos en dólares con Bitcoin de colateral, como garantía. Ok. Nuestro segundo producto, mucha gente está utilizando esos créditos para comprar más Bitcoin. Y nosotros lo que vimos era que mucha gente básicamente tenía $10,000 de Bitcoin, lo ponían en la plataforma, tomaban un crédito por 5,000 y compraban $5,000 de Bitcoin, volvían a la plataforma, pedían un crédito por 2,500, Ah, compraban 2,500 de Bitcoin, traían 2,500, pedían 1,250 y así iban. Y lo que hicimos fue que creamos un producto que hace esas dos cosas en un solo clic. Si tú vienes, por ejemplo, a la plataforma con un Bitcoin y dices, quiero usar el servicio, nosotros te prestamos los dólares para comprar otro Bitcoin. Duplicamos pues, el Bitcoin. ustedes agarran el Bitcoin de esa persona como con una protección si no puede regresar. Correcto. Entonces, con el nuevo servicio, con B2X, este es otro nuevo producto, el que lanzamos después, Ya. era persona que llegabas con un Bitcoin y lo que querías era comprar más Bitcoin con el crédito. Entonces, en vez de decirte, pon el Bitcoin, te damos los dólares, tú compras el Bitcoin, después traes más Bitcoin, te damos más dólares, lo que dijimos fue, ok, si tienes un Bitcoin, nosotros te podemos prestar dólares para que puedas comprar otro el monto igual, ponemos los dos Bitcoin en custodia y tú tienes un crédito en dólares por el SEC que se compró en adicional. Y cuando tú pagues el crédito para comprar ese segundo Bitcoin, se te devuelven los dos Bitcoin. Ah, ¿Verdad? ok. Entonces esa idea es para gente que quiere utilizar el Bitcoin que ya tiene para comprar más y apalancarse de manera que cuando el precio se mueva, el efecto para ti como teniente o como inversionista se duplica. O sea, Ok. si tú usaste B2X cuando Bitcoin estaba en 10,000 y Bitcoin se va a 20, tú en vez de tener un Bitcoin que ahora vale 20, tienes dos Bitcoin que valen 20. O sea, tienes $40,000 y un crédito de 10. O Ya. sea, que pagas los 10 y te quedan 30. O sea, generas más Bitcoin.
lo mismo pasa hacia la baja, se acelera. O Eso sea, es. si bajas, el precio o sea, el efecto que sientes se te duplica. O sea que es importante cuando utilices estos servicios de crédito respaldados por Bitcoin, que sepas que si el precio desciende, vas a tener que enviar más colateral para mantener los balances. Exactamente, es lo que quería preguntarte, porque por ejemplo, me das de 2.500 por un Bitcoin y el precio baja y yo quiero devolverte la plata, pero tengo 1.000, entonces, ¿qué pasa con los 1.500? Algo así. Sí, por ejemplo, nosotros obviamente tenemos más garantía del precio del monto que prestamos para poder dar ese colchón Ok, de que no haya que estar pendiente de eso todo el tiempo. Sin embargo, cuando hay una baja importante, nosotros emitimos el crédito al 50% del valor de la garantía. Si tú ok. me das a mí $10,000, yo te puedo prestar 5,000. Ah, ok, ¿Verdad? ok, ok. Entonces, esa es una relación del 50%. Yo te presto los 50% de lo que tú me das. Cuando el Bitcoin baja de precio a tal punto que el colateral que yo tengo, el crédito que yo te di a ti es el 70% del colateral que yo tengo, yo te digo, Hugo, por favor pon suficiente Bitcoin para que vuelva otra vez a 50, ¿verdad? Porque ahorita el valor del colateral bajó y la relación entre lo que vale el colateral y lo que yo te di está muy cerca. Si se acerca más, yo tengo que vender parte de este colateral para pagar parte de lo que tú pediste prestado, ¿verdad? Y incluso si yo te llamé y tú no pudiste responder o por X o Y motivo, yo estoy en la obligación de vender ese colateral para saldar el crédito pendiente. O Ok, sea, yo sí tengo la obligación de cerrar o vender ese colateral si el precio llega a ese punto para cerrar el crédito. O sea, yo no es una herramienta para que, ¿sabes? No te tenga que importar si el precio baja. Nosotros igual tenemos que tomar acción. sí, exactamente. Eh, entonces, esos son los dos productos del lado de crédito. Y lo que tenemos también, que muchísima gente cuando empezamos a ofrecer estos servicios de crédito, la gente nos decía, hey, yo quiero ahorrar, yo quiero ganar intereses con mis bitcoins, o sea, porque nos veían como una especie de banco. Sí, Como dábamos créditos, nos preguntaban, y ahora yo quiero tener ahorros también. exactamente. Sí, eso es lo también. Eh, Sí, ahorros de Bitcoin. entonces, nosotros, como también teníamos instituciones que nos estaban preguntando si nosotros podíamos prestar el colateral de los créditos, que nosotros no los prestamos, nosotros dijimos no, pero si creamos una cuenta de ahorros, vamos a tener unos bitcoins donde las personas quieren ganar interés y esos bitcoins los podemos prestar a las instituciones para Ah, que ellas nos paguen interés. Entonces, el interés que nos pagan las instituciones, nosotros le pagamos la mayoría al cliente y nos quedamos con un poco, una porción de ese spread. sí, Y cuando vimos que estaban las dos, o sea, a las instituciones les interesaba y a los clientes les beneficiaba, creamos el servicio. ok, Y ahí creamos la cuenta de ahorro en Bitcoin, ya. ¿verdad? Luego de que creamos la cuenta de ahorros en Bitcoin, nuestros clientes nos empezaron a preguntar, hey, yo quiero ahorrar en dólares digitales. Yo no quiero, o sea, tengo mi capital, no lo quiero tener todo en Bitcoin, quiero tener capital en una moneda más estable, pero quiero tener acceso a su rendimiento, a sus intereses. Y cuando vimos que había demanda de nuestros clientes y nuestras instituciones con las que trabajamos querían básicamente dólares digitales, ahí fue cuando entablamos la conversación con Genesis. No sé si viste el anuncio que hicimos con Genesis, pero Genesis es la institución de créditos más grande que existe en la industria de cripto, Ok, la más establecida. Han prestado más de 5,000 millones de dólares en créditos sin perder un solo centavo. Son parte del consorcio que es dueño de Grayscale Bitcoin Trust, CoinDesk, Digital Currency Group. Esencia es uno de los titanes del espacio y para nosotros es un orgullo enorme haber podido lanzar las dos cuentas de ahorro en colaboración con Genesis, porque ahora no solo le podemos dar a nuestros clientes la mejor tasa del mercado, ya que ellos son la institución más grande con más trayectoria, ellos tienen el deal flow de las más otras grandes instituciones, ¿sí me explico? Y ellos ven todo el deal flow de ellas ven las mejores opciones, digamos, de todo lo que es en el espacio para prestar y emitir crédito. ok, Por ende, ellos se manejan, en nuestro criterio, tienen los mejores procesos y la mejor trayectoria. Por ende, nosotros ahorita, cuando un cliente de LEND deposita Bitcoin o USDC a la cuenta de ahorro, esos fondos están trabajando con Genesis. O ya. sea que, y Genesis es una institución que solo trabaja
con los 60 grupos más grandes en la industria de criptomonedas. O sea, ellos no atienden clientes retail. Nosotros somos la manera en la cual los clientes retail de cualquier parte del mundo pueden acceder a los servicios de Genesis, de cierta forma. Ok. Es que ustedes quieren, como que estaba mirando un artículo interesante, que quieren hacerlo como un banco de Bitcoin, porque ya tienen ahorros, tienen créditos. Es que el goal de Lend es hacer un banco de Bitcoin. Nosotros queremos poder proporcionar servicios de Bancario. banca tradicional a las personas que tienen Bitcoin. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una necesidad. De hecho, si miras a las primeras escrituras de Hal Finney, uno de los godfathers de Bitcoin, Ya. él era uno de los primeros proponentes de los bancos Bitcoin. Y de hecho, una persona que influenció bastante en nuestra visión en cómo creamos Lend y por qué lo creamos. Pero en muy corto, cuando tú creas un activo nuevo, cualquier activo, llámese oro, llámese dólar, llámese Bitcoin, la distribución de ese activo es imposible que sea equitativa. Ok. Siempre va a haber personas que tienen más y que quieren generar un retorno o no tienen un uso inmediato para él, y siempre van a haber personas que tienen menos, pero tienen un uso mayor o pueden generar más con ese capital. La función de un banco comercial, hay dos diferencias importantes. Una que es un banco central y que es un banco comercial, Sí. ¿verdad? Porque el banco central es el que crea y maneja el dinero. El banco comercial es simplemente una entidad que maneja depósitos de una persona y los emite por créditos hacia otras personas y gestiona los diferentes intereses que paga uno y le pagan al otro. O sea, y se queda con una mitad. Simplemente es un ente central donde capital excesivo se para y personas que necesitan capital lo solicitan y tú eres como que un organizador, digamos, Organizador, el un medio. coordinador, simplemente. Oh, sí. Entonces, en Bitcoin, evidentemente, hay personas que están en Bitcoin desde hace muchísimos años, empezaron a minarla, tenían muchísimo tiempo, tienen mucho capital, pudieran, digamos, poner a trabajar parte de ese capital, ponte millones de dólares, a una tasa de interés que les parezca beneficiaria, y va a haber mucha gente en el otro lado que tiene un uso para ese capital, puede generar más dinero de lo que esta persona quiere recibir, y se puede crear una oportunidad de win-win. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, porque ¿qué pasa? Yo tengo que en Lend tenemos clientes que tienen, por ejemplo, $50,000 que ellos quieren tener y quieren generar 7,5 de interés. Exactamente. Pero también tenemos clientes, por otro lado, que tienen un Bitcoin y quieren usar el servicio de B2X para comprar más Bitcoin y pueden pagar la tasa más del 7,5%, pagan una tasa del 14%. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Esa persona de USDC pone los USDC en mi cuenta. Luego llega Hugo, quiere tomar un crédito, yo agarro esos dólares, los uso para prestárselos a Hugo, tengo el colateral de Hugo, sé que esos dólares están protegidos, ¿verdad? Hugo me está pagando 14, yo le estoy pagando a este señor 7,5 y yo me quedo con la mitad, o Sí. me quedo con la diferencia. En esencia, nosotros simplemente gestionamos capital entre personas que lo tienen y personas que lo necesitan. Pero haciendo un banco de Bitcoin, ¿no sería ahí contra la cosa que el blockchain de Bitcoin sí, es la descentralización y que no hay banco entre los clientes? ¿Es que sería ir contra ese sistema de descentralización haciendo un banco de Bitcoin? ¿O sería, o se podría hacer en ese sistema de descentralización? Mira, para mí, personalmente, es imposible que un activo no se preste. Ok. O sea, cualquier activo. O sea, si tú miras, por ejemplo, hoy tú puedes pedir prestado un vehículo cuando vas de viaje Sí. y se llama alquiler. Sí. Puedes pedir prestado una propiedad o un cuarto en un apartamento y se llama hotel o alquiler. Puedes alquilar teléfonos, puedes alquilar cualquier cantidad de cosas. O sea, hay un mercado fluido porque el solo hecho de que tú tengas un activo no quiere decir que lo estás usando todo el tiempo, ni que Ya. lo necesitas todo el tiempo. Entonces, siempre va a haber un mercado de gente que tiene exceso y gente que necesita. Y siempre va a haber una tasa que personas necesitan pagar y una tasa que estas personas quieren recibir. O sea, en cualquier mundo o en cualquier activo hay oferta y demanda de créditos por ese activo. Sí. ¿Verdad?
Y eso no lo puede deshacer ni código, o sea, no, es una necesidad de la vida. Cuando hay un activo, el activo tiene que moverse. O sea que yo sí creo que va a haber siempre una necesidad de un coordinador de capital. Okay. ¿Verdad? Que ese coordinador sea centralizado o descentralizado, hay trade-offs, o sea, hay pros y contras. Porque yo te puedo decir que la gente que tiene mucho capital le gusta poder hablar con un humano. Le gusta saber qué está pasando, cuáles son los protocolos de seguridad, qué clase de seguro tienes, o sea, cuáles son tus procesos, quién es tu abogado, dónde estás registrado. Pero cuando tú vas a una plataforma de DeFi, por ejemplo, que está descentralizada, no vas a tener KYC, no vas a tener ciertas restricciones, pero no va a haber nadie a quien llamar. Exactamente. Vas a tener que confiar completamente en el código. Si te hackean y pierdes el dinero, no hay nadie a quien llamar. Entonces, hay diferentes trade-offs, ¿verdad? Y en lo personal, yo creo que siempre va a haber campo u oportunidad para un ente centralizado que provea un servicio premium a las personas que quieren proteger y manejar su capital. Okay. Y esa es la visión que nosotros, digamos, queremos hacer. Y también durante este proceso hay demasiada educación. O sea, Sí. hay muchas personas en estos países que necesitan estos servicios que no ni siquiera, o sea, que no necesariamente entienden qué es Bitcoin, ni entienden qué es USDC. Exactamente. Y teniendo un grupo o una persona que genere contenido, que te haga una plataforma con un buen UX, UI, donde tú puedas entrar y sentirte cómodo en tu idioma, te expliquen cómo comprarlo, que no se sienta foráneo ni alien, que se sienta, digamos, natural, porque es tu dinero. O sea, al final del día nadie te va a convencer de que pongas tu dinero en un lugar donde no confías o se ve que tienes dudas, ¿entiendes? Tiene que ser plena confianza. Y la confianza, las personas, por más que todos estemos en una onda de descentralizada y desconfianza, no hay nada que pueda construir confianza más rápido o mejor que otra persona. Exactamente. Entonces, nosotros creemos que este tipo este modelo que nosotros llevamos, pues es el que creemos que va, digamos, triunfar en cierto modo, o no necesariamente triunfar sobre todos los otros, pero triunfar al fin, que es que va a haber gente que va a querer usar este servicio. Perfecto. Y para terminar sobre el tema de las criptocurrencias, ¿de dónde viene esa pasión por las monedas virtuales que tú tienes, Mauricio? Yo sé que comenzó con tu hermano menor cuando estabas haciendo mining en Venezuela, pero ¿de dónde viene tanta pasión que quieres como hasta hacer un banco de Bitcoin? ¿De dónde viene eso? Mira, porque vi tantas personas perder sus ahorros. Sí, Vi tantas personas trabajar tan duro toda su vida y una persona en lo normal es muy difícil ser, digamos, carpintero o médico o doctor y también ser analista financiero y también ser hedge fund manager y también porque ¿qué pasa? Que tú le estás pidiendo a las personas que vayan y trabajen todos los días, pero si esas personas no tienen el conocimiento financiero para saber qué hacer después con ese dinero, tú los estás mandando a ellos al llevadero, sí, porque no les estás resolviendo el problema. Entonces, en estos países, no todo el mundo tiene ni siquiera el tiempo para entender cómo están sufriendo. Ellos están sufriendo y lo que hacen es trabajar más porque es lo único que saben hacer y trabajan más y más y sufren más y más y no entienden, no tienen el tiempo ni siquiera para sentarse a leer. Entonces, nosotros no tenemos el tiempo tampoco como industria para esperar que todas estas personas aprendan de Bitcoin y sí, lleguen a Bitcoin por su curiosidad intelectual. O sea, no va a tardar muchísimo tiempo. Tenemos que construir experiencias que se parezcan a las que ya tienen. O sea, si yo le llevo a una persona una página web que se parece igual a lo que ya tienen en su banco, sí, y le presento un proceso que es parecido al que ellos ya manejan, con una línea de soporte que es igual a la que ellos tienen, sí. con un servicio al cliente que es mejor al que ellos tienen, y con menos fees y con mejores tasas de interés. Hey, ya estamos hablando de otra cosa. Ya yo me siento más motivado a tratar. Y nosotros teníamos tanta convicción de que podíamos crear eso que teníamos que tratar.
Y bueno, gracias a Dios lo hicimos. Hubo gente que se nos unió demasiado. O sea, hemos recibido apoyo de verdad de gente súper importante y preparada que nos llena de orgullo que se han ido sumando al equipo, pero está funcionando, que es lo más chévere de todo y lo que más nos llena de alegría todas las mañanas, es que todas las mañanas tenemos, o sea, miles de personas o sea, interactuando con la plataforma, escribiéndonos. Mayo fue el mes donde más usuarios nuevos hemos recibido. Y la gente está muy contenta y nosotros también. Así que queremos seguir haciendo más de lo que estamos haciendo ya. Felicidades, muchas felicidades, Mauricio. Antes de pasar a la última parte del podcast, quisiera saber dónde la gente podría contactarte, podría escribirte si tienen preguntas. Yo sé que estás en el mundo de Twitter, la plataforma la más difícil que hay en temas de gente. Pero ¿dónde te pueden contactar? Sí, mira, en Twitter estoy @cryptonomista, Cryptonomist con Y, y con una A al final. Y mi correo es mauricio@leden.io, mauricio@leden.io. Y nuestra página web de Leden es leden.io. Y nuestro Twitter en Leden es Huddle with Leden, una sola palabra. No, yo voy a poner todos los enlaces para que la gente pueda ir a buscarte y si tienen preguntas para que te contacten. Quizás preguntarte una pregunta por la última pregunta del podcast. La situación con el coronavirus y todo lo que es criptocurrencias. ¿Hay un impacto del COVID-19 sobre el mercado de Bitcoin, de criptocurrencias o no había nada? Sí, ha habido un impacto y ha sido bastante marcado. Varias cosas estamos viendo. La primera que estamos viendo es que las personas, al no poder salir y gastar su dinero como lo gastaban anteriormente, están invirtiendo ese dinero, bien sea en acciones o en Bitcoin. O sea que el precio de Bitcoin se ha mantenido, que ha sido bastante impresionante, de hecho, ver eso en el contexto global que tenemos. Y la segunda es que las restricciones bancarias en muchos países, o sea, en muchos países del mundo el banco todavía es muy físico. Sí. Tienes que ir al banco a cobrar el cheque, a depositar, a hacer la transferencia, lo que sea. Y las restricciones por COVID han limitado muchísimo la banca global, especialmente porque hay muchas restricciones y ya no puedes ir al banco. Por ejemplo, en Venezuela, creo que estaba viendo la data hace poquito que en lo que va de año han cerrado 119 agencias. Sí. Y se han perdido ya 2.600 o más de 2.600 empleos en la banca. Así que, como te digo, sí ha habido un efecto importante. Estamos viendo que la gente se está moviendo más y más a Bitcoin, más y más a la banca digital. Y creo que es algo que va a seguir pasando. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por el podcast. Lo queríamos hacer hace mucho tiempo. No lo podíamos hacer en personas, pero te agradezco por tu tiempo. Y es es un tema que va a seguir en constante evolución el Bitcoin, las criptocurrencias. Y te felicito por todo el viaje que has hecho hasta ahorita. Como hablamos en 2018 y recién estabas comenzando, y ahora yo veo que ya LEN está creciendo y espero que la próxima vez que nos hablamos, que crezca más grande. Y muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias a todo el mundo que nos ha escuchado ahorita y nos ha visto también. A ti, Hugo, y ojalá podamos hacer el road completo to the IPO. Exactamente. Muchas gracias. Cuídate. A ti igualmente, hermano, que estés bien. Bye bye. Muchas gracias de haber mirado hasta el final. No se olviden de suscribirse al canal, de darle un like y de abrir sus notificaciones para ver más videos del podcast.